derechos y obligaciones. El contrato. A ver, otra vez, Samuel, no te escuché bien. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. El contrato es un contrato que crea y transfiere. Un acuerdo. ¿Okay? Un acuerdo de voluntades, ¿sí? ¿Alguien más? Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir o modificar o extinguir obligaciones. Ok. El convenio, digamos que es el género y el contrato sería la especie, ¿no? Lo platicábamos también la semana pasada. Entonces, convenio va a ser la forma extendida y contrato la forma estricta, ¿no? Porque en el contrato solamente vamos a crear y transferir derechos y obligaciones. Y en el convenio, ¿no? Y en el convenio es la forma extensa, esa la vamos a ocupar para las cuestiones negativas. En el convenio vamos a modificar, si ya sacamos de la forma genérica crear y transferir, entonces el convenio solamente se va a crear para extinguir, modificar los derechos y las obligaciones, vamos más. Yo creo que era más como sinónimo, dices. Eh, en la práctica pudiéramos hacerlo sinónimo. Y bueno, en el código no lo dice, ¿no? Un convenio puede ser las cinco formas de hacer. Pero si específicamente vamos a crear y transferir, entonces a este le vamos a llamar contrato. Si solamente vamos a hacer esta actividad, pero vamos a decir, y en la practicidad, ¿cómo resulta? No vamos a celebrar un contrato sobre un contrato. Celebramos un contrato y para hacer una modificación, ¿qué le hacemos? Llevamos a cabo un convenio, ¿no? Para que sea más práctico, más entendible. O sea, no vamos a celebrar un contrato sobre un contrato, porque este acto ya aconteció. Vamos a acordar hacer una modificación, entonces convenimos hacer esa modificación de ese contrato, ¿no? Vemos el ejemplo. Ahorita celebramos un contrato de arrendamiento por un plazo de 1 año, pero resulta que a los 3 meses alguna de las partes ya no puede cumplir con esa obligación del año, de la temporalidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer una modificación a esa obligación que nació anteriormente, ¿no? Lo vamos a modificar. ¿Y cuál es esa modificación? Que ya no esté obligado yo por todo ese tiempo, sino a lo mejor por 3 meses solamente. Entonces vamos a modificar esto, vamos a extinguir esta obligación de pagarte yo los siguientes 9 meses y que tú estés obligado a darme el uso de ese inmueble por esos 9 meses, ya no va a haber obligación y por lo tanto se va a extinguir esa obligación. Vamos a ver las distintas formas, las distintas acepciones que se le da a un contrato, ¿no? El contrato, en términos generales, va a ser el acuerdo de voluntades, el acuerdo de dos o más voluntades, o el acuerdo de voluntades de dos o más personas, ¿no? Para crear y transmitir derechos y obligaciones. Pero este término contrato tiene distintas acepciones, como sería en la primera, el contrato como acto jurídico. Ya veíamos que es un acto jurídico, ¿no? ¿Qué implica un acto jurídico a diferencia de un hecho jurídico? ¿Por qué se le llama acto jurídico? Adelante, Antonio. ¿Quiere participar? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué es un acto jurídico y qué implica la voluntad en ese acto jurídico? A diferencia del hecho jurídico.
¿qué papel juega la voluntad en ambos? Ok, correcto. En el acto jurídico, la voluntad es esencial porque tú quieres obligarte a cumplir, o bueno, tú sabes las consecuencias jurídicas que tiene esa determinación, esa voluntad que tú haces, ¿no? En el hecho jurídico puede existir la voluntad o no, pero de cualquier forma hay unas consecuencias jurídicas que se tienen que cumplir, ¿no? Se supone que el hecho es más por naturaleza, ¿no? Es un acto natural. No necesariamente. Por ejemplo, un hecho jurídico es un delito. ¿Hay una consecuencia jurídica si se realiza un delito? Sí. Sí, sí la hay, ¿no? Que puede ser una pena económica o una pena de prisión, ¿no? Pero este delito se puede cometer con la voluntad o sin la voluntad. ¿Es correcto? ¿Cuándo se comete un delito con la voluntad? No es doloso. Los dolosos. ¿Cuándo se comete un delito sin la voluntad? Culposos. Cuando son culposos. Cuando son culposos. ¿Ambos tienen consecuencias? Sí. Sí, totalmente, ¿no? ¿Está inmersa el hombre en esta actividad? Sí, sí está inmersa la voluntad del hombre, ¿no? La actividad del hombre. En uno puede estar la voluntad y en otro no. Entonces, ambos son hechos jurídicos, ¿no? Pero pudieran considerarse. Entonces, pero en ambos hay una consecuencia. ¿Cuál es? Si es culposo, bueno, haciendo la reparación del daño, se termina o se cumple con el castigo. Siendo dolosos, además de la reparación del daño, se tiene que cumplir con otra pena, ¿no? Pudiera ser una pena privativa de libertad. Porque tú sabías la consecuencia y la aceptaste y realizaste el hecho. Entonces, hay conciencia de hacerlo. Esa es. No simplemente por hechos de la naturaleza es un hecho jurídico, ¿no? Porque algunos pueden traer consecuencia jurídica y otros no. ¿Cuál hecho de la naturaleza puede traer una consecuencia jurídica? Puede tener una consecuencia o no puede tenerla, ¿no? ¿En qué caso sí puede tener consecuencia jurídica? Pero ¿cuál es en ese ejemplo en particular, cuál es la consecuencia? O sea, hay una consecuencia natural, la muerte, se murió la persona. Y no podemos castigar al árbol por homicidio, porque él fue el que lo aplastó, ¿no? Ahí hay un acto natural que no puede tener consecuencias. Nada más una consecuencia natural, la muerte. Pero ¿qué pasaría si ese vehículo estuviera asegurado? Si hay una consecuencia jurídica. Sí, ¿por qué? A lo mejor había, de acuerdo a las cláusulas contratadas las cláusulas del contrato de seguro, va a establecer que si acontece la muerte de una persona dentro del vehículo por hechos naturales, que es ¿no? A lo mejor el aire
o un huracán y la persona que estaba ahí, el huracán fue el que por la fuerza derrumbó el árbol y la persona falleció, entonces puede haber una indemnización por esa muerte. Tiene que haber o el pago del daño del vehículo, porque así se contrató con la aseguradora, ¿no? Por hechos de accidentales o por hechos naturales. Entonces, ¿qué va? Ok, mi carro se destruyó, pero yo le puedo exigir al seguro que cubra ese riesgo, porque así lo contratamos. Entonces, no me importa que haya destruido el árbol. El seguro no le va a poder cobrar al árbol, pero yo sí le voy a poder cobrar al seguro porque él asumió ese riesgo de pagarme. Entonces, en ese caso, ese hecho natural sí puede traer consecuencias, ¿no? Si no es el caso de que el vehículo estuviera asegurado, pues no hay ninguna consecuencia. Tú asumiste ese riesgo de no asegurarlo y aconteció, ¿no? La pérdida, ¿para quién es? Para el propietario. ¿A quién le vas a cobrar? Porque es un hecho natural. No hay ninguna consecuencia, nada más solamente que, pues la pérdida de la disminución de tu patrimonio porque se perdió tu vehículo. Entonces ahora ya no tienes vehículo. Bueno, lo tienes físicamente, pero no cumple con la función para el que fue creado, ¿no? Y la pérdida la asumes. A nadie le vas a poder cobrar. ¿Sí estamos correctos? Ok. Entonces, en el caso de el contrato como un acto jurídico, entonces tenemos que establecer que para que este contrato pueda considerarse como un acto jurídico, es que esta actividad que realicemos produzca una consecuencia, ¿o no? O va a producir una consecuencia jurídica. ¿Y qué es esta consecuencia jurídica? Pues que nos obligue a hacer determinada actividad, ya sea de dar, hacer o no hacer, ¿no? A eso nos va a obligar. En el supuesto jurídico que ya es... ¿Qué entendemos por un supuesto jurídico? ¿O qué es un supuesto jurídico? Es lo que plasma el legislador, ¿no? Bueno, Correcto, así es. Lo que ya está establecido en la norma, que es una norma previamente establecida y nos dice, si acontece esto, la consecuencia es tal. es como, bueno, es un caso hipotético plasmado por el legislador en la norma. ¿Correcto? Es un caso hipotético. Entonces no está diciendo que ya aconteció, ni plenamente se particulariza por ese acto. Pero nos dice cómo debe de ser un acto o qué pasa si esto sucede. Entonces, el supuesto jurídico que nos dice, bueno, si yo le voy a transmitir la titularidad, yo le voy a transmitir el dominio de un bien propio a otra persona, ¿cómo tendríamos que hacerlo? A través de un contrato de compraventa. Y este contrato de compraventa, de acuerdo a la cuantía de la transacción, puede ser solamente de forma verbal o escrita, ¿no? O en su caso, hasta una situación de mayor formalidad llevada ante un notario. Entonces, esos son los supuestos jurídicos, ¿no? Los que el legislador previó que acontecerían, y una vez acontecido se actualiza la norma y se debe de cumplir con ella. Ese es un acto jurídico. Ok, otra acepción. Esta acepción de contrato jurídico se puede decir que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas conforme a lo dispuesto por un supuesto para producir consecuencias de derecho consistentes en crear y transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial. Recordemos que todos los contratos deben establecer este contenido patrimonial. ¿Por qué referimos que es de contenido patrimonial? ¿Qué pasa qué pasa con esto? ¿Qué pasa con un contrato si no se cumple? Hablando de un contenido patrimonial, ¿qué consecuencias tendría que ser? Una sanción.
una sanción, pero referente a ¿Puede ser una sanción pecuniaria? una sanción, así es. Él tiene que hacer que Pecuniaria. si yo no cumplo con el contrato, entonces en algún momento tendré que pagar esos daños o los perjuicios que haya ocasionado por este incumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, vamos a pensar, yo me contraté para patrocinar el asunto de una persona y resulta que por mi falta de pericia o mi falta de atención en el asunto se pierde. Celebramos un contrato de prestación de servicios. Ahí nos obligamos, que iba a ser yo, ¿no? Iba a aplicar todos mis conocimientos, iba a tomar la debida diligencia para que el asunto pudiera salir, pudiera defender los derechos de mi cliente. Y resulta que pues yo no tomé la debida diligencia, dejé pasar acuerdos, se me fueron los plazos para desahogar pruebas, para determinar, para ofrecerlas también, y entonces el asunto, pues al no tener pruebas ni desahogar la defensa adecuada, resulta que pues la demanda, la sentencia salió en contra de mi cliente. Y ahora mi cliente salió sentenciado a pagar 50 millones de pesos. Cuando él tenía muchos elementos para poder defenderse y en su caso hasta que la carga de pago fuera para la contraparte. Pero por la falta de diligencia y por la falta de pericia no pude ganar el asunto y sale condenado mi cliente. ¿Qué opción tiene esta persona para, bueno, de la sentencia ya no se sabe, la tendrá que pagar? Pero ¿qué pasa? Este asunto se queda así en contra del profesionista que no llevó a cabo su función como se había pactado. El que tiene que pagar el dinero es el actor, vamos, el que contrató, el cliente tiene que pagar y el profesionista se libera de esa obligación, aun y cuando la negligencia fue de él. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué pudieran hacer? Ahora los consultan a ustedes para que mencionen qué pueden hacer en contra del abogado que no llevó a cabo su trabajo como lo había prometido. ¿Puede hacer algo la persona? Sí, y además firmamos un contrato de prestación de servicios en donde establecimos cuál era el deber de cada uno. El cliente me iba a pagar 30,000 pesos por la representación y por la asesoría, y yo iba a llevar con la debida diligencia y la aplicación de todos mis conocimientos el patrocinio de ese asunto, ¿no? Así quedó establecido y existe el contrato. ¿Qué harían ustedes para que la persona pues ya descubrió que no hizo nada en el asunto? Solamente aceptó el cargo, contestó la demanda y fue todo lo que hizo. No asistió a las audiencias, es decir, técnicamente no hizo nada por el asunto. ¿Tendría alguna forma el cliente de recuperar algo de dinero por el daño causado? ¿Les dice algo el contrato?
Entonces hay un incumplimiento. Pues hay un incumplimiento de una obligación, ¿no? El profesionista no cumplió con lo que se obligó, porque él dijo que tenía que llevar. El profesionista se presume que sabe las etapas del proceso, sabe lo que tiene que realizar para llevar a cabo una defensa adecuada y no lo realizó, ¿no? Es decir, no cumplió con los plazos procesales, no ofreció prueba alguna para la defensa y sabe que eso es básico en un juicio. Si no se ofrecen pruebas, pues entonces el mero dicho no fortalece su defensa. Por lo tanto, pues no llevó. Y entonces el cliente acredita que le dio toda la documentación necesaria para su defensa. Le dio los documentos en donde estaba establecido que sí pagó la cantidad que se le estaba reclamando, ¿no? Y que se le está haciendo un doble pago. Pero este profesionista no los ofreció, por lo tanto, pues se perdió el asunto. ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que demandar el cumplimiento de ese contrato. Y ahora, como no se cumplió, como consecuencia del incumplimiento de ese contrato, me ha causado a mí daños en mi patrimonio. ¿Cuáles son esos daños? Que yo tuve que pagar esa cantidad. Entonces ahora voy a demandar yo al abogado por los daños causados por su falta de cumplimiento de la obligación. ¿Y qué tiene que hacer? Yo tengo que acreditar ahora que su falta de diligencia en el juicio. ¿Cuál es la falta de diligencia? No ofreció pruebas. Cuando las pruebas las tenía, yo se las entregué. Aquí tengo una hoja donde él me acepta y me recibe todos los documentos que le entrego, ¿no? Aquí ya se los di y estos documentos no aparecen en el juicio, por lo tanto se acredita que él no los exhibió y siendo importantes porque aquí se acreditaba que yo ya había pagado esa cantidad. Entonces acredité que él lo debía hacer y no lo hizo, ¿no? Hay un acto omiso por parte del profesionista. Entonces, aquí está. Esta omisión me causó a mí un daño porque la sentencia salió en contra. Si usted hubiera ofrecido este documento, con eso se daba por pagada a la persona. Y usted no lo ofreció, entonces se presume que es cierta la acción que realizó mi demandante. Entonces, esto me causó esta consecuencia. ¿Alguien habló? Ok, eso me causa esta consecuencia y esta consecuencia que es que yo tuve que pagar esa cantidad. Ahora, por tu omisión, me vas a tener que reparar ese daño. Me vas a tener que pagar la cantidad que te di porque no cumpliste con lo obligado y además el daño causado en mi patrimonio porque yo pagué esa cantidad. ¿Sale? Entonces, sí, el contrato. ¿Y por qué decimos que es un acto patrimonial? Porque una vez que salga la sentencia y que yo haya acreditado que su falta de diligencia me causó ese patrimonio, entonces el juez lo va a condenar a las prestaciones que yo le estoy reclamando, ¿no? Y pensemos que yo le estoy reclamando 100,000 pesos. Ah, ok, entonces si yo acredito todo mi dicho, lo omiso que fue él, entonces el juez va a dictar una sentencia en la que lo condene al pago de esa reparación. No lo cumple de forma voluntaria, yo puedo embargarle bienes a esta persona para que garanticen el pago de esa cantidad. Una vez que transcurrió el tiempo y no los pagó, yo puedo ordenar el remate de esos bienes para que con el fruto de eso me sea pagada la cantidad. Esa es la condición o ese es el elemento por el cual es importante la cuestión patrimonial, que se pueda cuantificar este daño causado, ¿no? O lo que se incumplió pueda tener una forma de cuantificar. Una vez hecho esto, entonces la persona forzosamente lo van a obligar a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok.
El contrato como norma jurídica. ¿Qué entendemos? O sea, ¿el contrato es una norma jurídica? Es un ordenamiento jurídico. Sí, es una norma jurídica. ¿Cuáles son las razones de decirlo así, David? ¿Y para quién? O sea, si tú celebras un... Bueno, ¿cuáles son las razones? Y ahorita nos vamos punto a punto para no empalmar. Por así, si no cumples una parte del contrato, se te sanciona en un cierto punto. Si no cumples alguna cláusula, ¿no? Que estabas tú obligado a cumplirlo, tendrá una Sí. consecuencia, ¿no? Tiene como una Pero, especie de reglamentos, ¿no? Un contrato. Cláusulas, obligaciones que ambas partes acuerdan, ¿no? Cláusula 1, objeto del contrato, la compraventa del inmueble ubicado en tal, ¿no? Ese es el objeto del contrato, es la transmisión de el vendedor vende el inmueble ubicado a y el comprador adquiere para sí dicho inmueble, ¿no? Pero, ¿por qué entenderla como una norma jurídica? Si solamente la están firmando dos personas. Y recordemos que la norma es que la norma es general, ¿no? Pero también hay contratos que se pueden celebrar de 2 o más personas, ¿no? Entonces, ok, vamos a pensarlo. Voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Para espero no confundirlos. Ustedes crean el contrato. David y Samuel celebran un contrato, ¿no? Si decimos que eso es norma jurídica, ¿ese contrato posteriormente va a ser aplicable para cualquier persona? No. No, sería Entonces, solamente para las personas que están en dicho contrato. así es, ¿no? Sí lo entendemos como norma jurídica. Adelante, Jessica. Sí, o sea, solamente sería para los interesados, entonces no podría ser una norma jurídica. Si la norma jurídica está establecida que es para todos, entonces no podría. Entonces esto va en contra de esta primera acepción que tenemos, ¿no? Como que la norma es impersonal, es decir, no es específicamente para determinadas personas. ¿Y por qué les decía no quiero confundirlos? Porque entonces, ¿por qué en algún momento podemos Más que pensar una que norma, es una obligación, ¿no? y una obligación, ¿qué sucede? Se tiene que cumplir, ¿no? La obligación. Entonces, sí, entendida el contrato como una norma jurídica, es obligación, pero solamente para los que participan en él. Entonces, ellos de forma particular se van a ceñir a una norma impersonal. ¿Cuál es la norma impersonal? Lo que el Código Civil nos dice cuáles son las reglas generales de un contrato, de acuerdo al contrato que vayan a firmar, de mutuo, de compraventa, de permuta, el que a ustedes les guste o el que ustedes vayan a firmar, ¿no? Ustedes se tienen que ceñir a esos principios generales del contrato. Una vez que ya lo establecieron, van a establecer una norma hecha a su medida, que será el contrato, ¿no? Las cláusulas que ahí se pacten, ustedes están acordando que así se va a cumplir la obligación. Entonces, este contrato va a ser ley para ustedes, va a ser una norma solamente para los contratantes, solamente para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si David no cumple o Samuel no cumple, David puede demandar ante la instancia judicial su cumplimiento, porque así se estableció en el contrato, ¿no? Así se estableció que él me tenía que pagar 50,000 pesos por el préstamo de mi vehículo. Y él así lo quiso. Entonces, esto es ley para ellos solamente, para las partes que contrataron. Pero yo no puedo en un contrato establecer que David y Samuel van a celebrar este contrato. Pero quien deberá de pagar
el precio de la compraventa será Miguel Ángel. Y Miguel Ángel no participa en ese contrato. ¿Se puede hacer? No, no hay ninguna obligación de hacerlo así. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel no participa, no hay una voluntad expresa en ese contrato, entonces no lo puedo obligar. ¿Por qué? No puedo obligar a alguien que no dio su consentimiento. Pero ¿qué pasaría o qué pasa si yo en el contrato se establece que el dinero se le pague a Miguel Ángel? No que él pague, sino que el dinero se le pague a él. ¿Se puede establecer? En beneficio, sí, porque, bueno, Sí. él puede en su momento, si le van a pagar, oye, me dijeron que te pagara a ti, nada más fírmame de recibido que estoy entregando el dinero. Oye, no, a mí David me dijo que te pagara a ti el dinero. Entonces vengo a cumplir la obligación, así está establecido en el contrato. Te lo pago. Si David no quiere aceptarlo, no hay ningún problema. El contrato no se ha cumplido, pero Samuel está cumpliendo con la obligación. No lo recibió el dinero, entonces nada más se le informa a David, ¿sabes qué? El beneficiario no lo quiso. En donde te lo pago a ti para que yo me libere de esta obligación. Ya me entregaste el vehículo, ¿cómo me libero de la obligación? Porque la primera obligación no se pudo cumplir por falta de voluntad del beneficiario, nada más, ¿no? Entonces, pensemos, o retomamos, el contrato sí es entendido como una norma jurídica, pero solamente en lo referente a los que participaron en ese acuerdo, ¿no? A los que participaron en ese contrato. Para las demás personas sigue siendo un acto voluntario de dos personas que no tiene consecuencias para ellos, solamente en el caso en que les pudiera beneficiar. Pero lo que es obligatorio para todos es seguir el reglamento o seguir las directrices o los principios que establece el Código Civil, ¿no? Cómo se debe de llevar a cabo un contrato en determinadas circunstancias o con determinadas características. A eso se refiere el contrato como una norma jurídica. Es ley para los participantes, diciéndolo de forma simplificada. Muy bien. ¿Sí queda claro? ¿Alguien encontró esta acepción de por qué entendemos el contrato como documento o qué beneficios tendrá que obtengamos obtengamos el contrato?
que tengamos físicamente un contrato. Yo no encontré eso, profe. Vamos a ver que el contrato nos dice, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para generar consecuencias jurídicas, para crear o transferir derechos y obligaciones. Muy bien, aquí está. Nosotros, todos los días, todos, yo creo que sin excepción, en algún momento celebramos contratos, ¿no? ¿Están de acuerdo con ello? Un contrato que celebre usted de manera cotidiana, señorita Pilar. ¿Sí se escuchó o no? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, gracias. Podría ser la compraventa, ¿no? Una compraventa, eso es lo que realiza cotidianamente usted, Samuel. ¿Cómo de qué? Pues, por ejemplo, cuando compras aparatos, cuando compras, yo creo que incluso hasta la comida, ¿no? Es el mandado. Claro. ¿Y todo el tiempo firma? ¿O todo el tiempo tiene que llevar a cabo, vamos, todo el tiempo lo tiene que documentar? No, no siempre. ¿Cómo, cómo se hace ese acuerdo entonces? ¿Cómo se hace Se esa hace de forma compraventa? tácita. De forma tácita, ¿no? Algunas veces sí verbal. ¿Qué diferencia hay entre la forma tácita y la Sí, forma verbal? La forma tácita es más como de consentimiento mutuo, digamos, ¿no? Sin tener que firmar nada. O sea, es como más de que se sobreentiende de que estás de acuerdo, ¿no? Aunque no firmes nada. No sé si me expliqué correctamente. es por Sí, ejemplo como el matrimonio, no lo que hablábamos. Hay cosas que ya las que sabes que tienes que hacer, pero que no está estipulado, ¿no? O sea, como tal en el contrato, ¿no? O sea, cuando alguien se casa, es así, no sé, el hombre tiene que proveer. O sea, es Es, más indirecto. o sea, sí, hay como cláusulas que das porque ya estén establecidas, aunque no estén establecidas. no, No es- pero el ejemplo que da, ¿no? Lo hace en beneficio de la mujer, ¿no? Porque, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley del matrimonio? No se escucha, tiene su micrófono apagado. el matrimonio es un contrato. Es un contrato, ajá. Y en donde ambas partes se merecen respeto y es la unión para procurarse entre ambos. Entonces no dice que una de las dos partes tenga que asumir la carga. La obligación de los alimentos es para ambos, ¿no? Pero Sí, pero es, por ejemplo, en el caso, si la mujer se dedica preponderantemente al hogar, entonces la obligación de proporcionar alimentos a ella será del hombre. Bueno, en la sí, condición, en esa era, condición. era un ejemplo, sí, o sea, si estás al revés, pues igual va a ser la mujer, ¿no? O sea, También así claro, se pero a lo da. que, o sea, tácitamente lo haces, ¿no? O sea, no es como que esté establecido que tú vas a ganar más, entonces tú mantienes. O sea, creo que es algo que se da en un contrato. Entonces es algo Sí. de forma indirecta, ¿no? Que ya se sobreentiende, por decirlo de alguna manera. Exacto.
Por ejemplo, sí, cuando tú estás pagando por algo, se sobreentiende que tú estás aceptándolo, ¿no? Que cuando pagas así por es. un producto, se sobreentiende que estás aceptando, que lo estás comprando. Así es. Esa sería la forma tácita. Ok, nada más aclaro en una parte que dijiste, cuando tú se entiende que la otra parte tiene que aceptar sin que tú le digas nada, él acepta que sea una compraventa. No. La forma tácita es que por signos o actos inequívocos que presuman que la otra parte está otorgando la voluntad. Pensemos algo muy simple y que lo hacemos cotidianamente. Nosotros entramos a la tienda, entonces, ¿qué presumimos? Que todo lo que está ahí está a la venta, ¿no? Bueno, dejando a excepción las cosas personales que pudiéramos nosotros considerar que son de la persona que está atendiendo, ¿no? Pero de manera general, Todo lo que tienen en el mostrador, ¿no? Así es, todo lo que está exhibido dentro de los anaqueles, presumimos que está a la venta. Entonces, y si todos los anaqueles y todos los productos tienen precio, sin que yo le pregunte al vendedor, sin que yo le pregunte si me lo quiere vender o si es su voluntad vendérmelo, sino yo ya sé el precio, entonces tomo el producto, llego a la caja y le pago el dinero exacto y él estira la mano, estamos haciendo que una compraventa, ¿no? De forma tácita, porque estamos llevando a cabo con actos y signos inequívocos de que él me está dando la voluntad de venderme el producto. Por lo Sin mismo, ¿no? decirnos nada. Se sobreentiende que Así es, se sobreentiende la ya voluntad del está a la vendedor. venta, o sea, ya lo estás viendo los precios y todo, obviamente Correcto. no le vas a preguntar, oiga, eso se vende porque pues, ¿Cuánto vale? Pues se ahí van a está, mandar ¿no? a freír espárragos. Así es. Entonces, sin decirle nada, sin articular ninguna palabra, nosotros hacemos los actos tendientes a comprarlo y el vendedor igual sin articular ninguna palabra estira la mano y acepta el dinero. ¿Qué pasa? Hay una venta tácita porque con signos inequívocos que presumen la aceptación del acto. Pero también se puede dar de forma verbal, ¿no? Cuando nosotros llegamos no tiene precio, entonces le preguntamos a él, ¿cuánto vale? ¿Lo estás vendiendo? Sí. ¿Cuánto vale? 35 pesos. Ok, te doy 30. Bueno, pues entonces ya hay una aceptación, ¿no? Me diste un precio al inicio, yo te ofrezco, hay una contraoferta y tú aceptas, entonces hay una voluntad expresa, ¿no? Para esos actos. Pero hay actos que requieren más formalidad, ¿no? ¿Por qué? Por el monto posiblemente, o porque tiene que existir una constancia de que esa voluntad se dio en la forma en que la estamos dando nosotros. ¿En qué casos ya necesitamos nosotros que exista algo material que nos diga cómo fue la voluntad de los contratantes? En la compra de un inmueble, En la compra de un inmueble, ¿no? en un arrendamiento. En un arrendamiento. ¿Por qué lo queremos? Porque en algún momento pudiera haber una controversia, ¿no? Por el monto o porque la persona ya no se quiera salir en el arrendamiento. Entonces que él diga, no, tú me la rentaste por 10 años. ¿Dónde establece que sea por 10 años? Entonces, para Muchas esa condición... veces de un teléfono celular de que te dan un contrato. O sea, si sacas uno en prepago, cierto tiempo tienes que cumplir y entonces vienen cláusulas, ¿no? En caso de que tú quieras liquidar antes o cosas así. Así es. Entonces, ¿para qué requerimos ahí el contrato? Como es un contrato de tracto sucesivo, es decir, en el tiempo. O cuando tú pagas por un servicio, por ejemplo, una aplicación, Cómo se tiene que dar el la servicio, ¿no? suscripción. Entonces, lo requerimos que en algún momento lo requerimos para prueba. No, a ver, así no lo pactamos. Así no lo pactamos. Entonces, por seguridad de los contratantes, se establece por escrito. Ese es el documento. Se establece para cuestiones probatorias. A ver, establecimos que el servicio iba a ser por 12 meses forzoso, que tú me tenías que pagar esta cantidad. Y si querías continuar con el servicio el siguiente año, tendría un incremento del 10%. Aquí lo dice, ¿no? Así lo establecí.
Por ejemplo, los Pues- servicios de telefonía como Easy, ¿no? O Telmex. Entonces, ahí que establecen, firmas un contrato, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a hablar, ahí es un contrato de adhesión. ¿Saben qué característica tiene este contrato de adhesión? ¿Saben cuál es la esencia de un contrato de adhesión? Es decir, en ese contrato no hay un acuerdo de voluntades propiamente, vamos, sino en este contrato una de las partes de manera unilateral ya estableció las cláusulas y la otra, la que quiere el servicio o la que quiere el producto, solamente va a leer el contrato, ya no puede modificarle ninguna cláusula, solamente es que él acepte las cláusulas tal y como están. Entonces, él solamente se está adhiriendo a ese servicio que ya se está prestando. Pero no hay propiamente un acuerdo de voluntades, porque no establecen de forma conjunta las obligaciones que se están pactando, sino una de las partes ya estableció todas las cláusulas y el otro solamente acepta cumplir con esas cláusulas, ¿no? Y acepta los derechos y las obligaciones que surgen de ese contrato. Ese es un contrato de adhesión. Sí, sí existe el acuerdo, pero es solamente para llevar a cabo este contrato. Pero las cláusulas ya fueron pactadas previamente, sin consenso, solamente una sola de las partes lo establece. ¿Vale? Entonces, esa es la definición del contrato como documento. Se va a realizar para precisar las obligaciones que surgen por ese contrato, ¿no? Se precisará para cuestiones probatorias, para establecer o para dar cumplimiento a las obligaciones que se tendrán que dar en el futuro, o cómo se estableció el consentimiento si fuera de cumplimiento inmediato. Entonces, ahí así se estableció y así queda. Aquí está aprobado cómo se otorgó el consentimiento, ¿no? Las cláusulas nos van a decir cómo se establece, cómo se va a dar cumplimiento a la obligación pactada. Entonces, no todos los contratos tienen que ser escritos, ¿no? Hay contratos que se hacen solamente de forma verbal. Lo vamos a ver cuando veamos la clasificación de los contratos. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien, vamos a los elementos de los contratos. Vamos a empezar por los elementos de existencia. Elementos de existencia del contrato. Son tres: el consentimiento, el objeto y la forma. ¿Qué sucede con estos elementos? ¿Por qué se le llaman elementos de existencia? Son lo que le dan vida al contrato, por decirlo así. Así es. Son elementos esenciales. La falta de alguno de ellos hacen que el contrato no nazca. Es decir, nunca nace a la vida jurídica. ¿Existirá? ¿Cuáles dijo, profe? Elementos de existencia o esenciales. La falta de alguno de ellos, les digo, provocará la inexistencia del contrato. El contrato no nace a la vida jurídica, aun y cuando lo tengamos de forma material, como documento, ¿no? Pero si no tiene estos elementos, ya sea el consentimiento, el objeto o la forma, el contrato no nace a la vida jurídica. Vamos a ver uno a uno. ¿Qué es el consentimiento? Es cuando existe una voluntad mutua. Es la voluntad, bueno, en el caso del contrato, es la voluntad de las partes, ¿no? Sí, es la manifestación libre y voluntaria. ¿Sí? En la que el titular expresa la forma de la voluntad de aceptar el contrato.
Así es. Entonces, la forma, Bueno, yo lo tengo como que es la voluntad de ambas partes para aceptar el convenio, el contrato. sí, es la manifestación de las partes para obligarse a realizar la prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, es la exteriorización de eso. Es la intención, el ánimo, la resolución de hacer una cosa. Entonces, esto tiene que verse forzosamente exteriorizado. Vamos a ver que esta exteriorización también, les decía, se puede dar de cualquier forma, de forma verbal o de forma tácita, con signos inequívocos que presuman que éste está dando su consentimiento. Él se está con ello obligando a lo que ya previamente habían pactado, ¿no? Ok, entonces ese es un elemento totalmente importante en un contrato, el consentimiento. Las partes tienen que establecer o tienen que dar su consentimiento de celebrar el acto jurídico que están celebrando. Si esta condición no se ve reflejada en el contrato, no pueden hacer, ¿no? Yo no puedo, vamos a pensar, llego yo a, bueno, hay un, no sé, un vehículo que me gusta y llego yo, tiene un precio, no sé, cuesta 70,000 pesos. Entonces, llego yo con el vendedor y le digo que estoy interesado en el vehículo, pero el precio no estoy de acuerdo, y entonces llego y solamente le pongo 60,000 pesos en el mostrador. Y la persona no hace ningún acto por recibir el dinero, ni por darme o expresarme que está de acuerdo con la contraoferta. Y entonces yo, al ver las llaves colgadas ahí del vehículo, tomo las llaves y me lo llevo. Hay un contrato de compraventa en ese actuar. ¿Existe voluntad de ambas partes? Yo ya le dejé a su disposición el dinero, ¿no? Y yo tomé las llaves de donde estaban colgadas. Hay una manifestación de la voluntad. Hay un signo inequívoco de que él aceptó la venta de ese vehículo. No hizo nada cuando yo prendí el vehículo y lo saqué o me lo llevé del domicilio. Con esa actitud de no hacer, está aceptando tácitamente que el vehículo ya lo vendió. Pues sí, se podría suponer que sí. ¿Por qué podríamos suponer? No me dijo nada, ni tampoco tomó con su mano el dinero. Yo se lo dejé en el mostrador. Porque pues, o sea, lo que dijimos, ¿no? El consentimiento es una manifestación de la voluntad del dar, hacer o no hacer. O sea, al final no está haciendo nada tampoco, ¿no? Y eso se puede presumir como que está dando su consentimiento, si estamos hablando de esta definición. Está pensándolo de esa forma. Sí, pero no hizo ningún acto que presumiéramos nosotros eso. ¿Por qué? Cuando yo doy el dinero, él no lo toma propiamente, sino lo deja donde yo lo dejé, ¿no? Ajá. O sea, no hay un signo que nos haga presumir que él aceptó esta contraoferta. Porque yo dejo el dinero en su mostrador o en su escritorio y él no hace nada. Tampoco hace nada por cuando yo tomo las llaves, ¿no? Pues llévatelo, pero yo no te lo estoy vendiendo a ese precio. Pero el no hacer nada, digamos, recuerden, en derecho no aplica la regla de el que calla otorga. El que calla no dice nada.
yo en ningún momento te manifesté que aceptaba eso. Entonces tú a lo mejor, y en su momento hasta estás cometiendo un delito, porque estás tomando un objeto que no te ha sido transmitido, ¿no? Entonces hasta puede haber un robo, ¿no? Es que yo le dejé el dinero ahí, sí, pero no, yo no lo acepté. Él me dio esa contraoferta. Yo, si él hubiera pagado el precio que yo tengo como oferta de 70,000 pesos, en este momento te puede llevar el vehículo, porque estás aceptando la oferta de 70,000, me lo pagas, aquí está, hacemos y yo te entrego el vehículo. Pero como yo no acepté la oferta, tu dinero está donde tú lo dejaste. Yo no acepté esa oferta. No hay ningún consentimiento, ¿no? ¿Sí o no? ¿O cómo consideran ustedes? ¿Ustedes cómo defenderían al que se llevó el vehículo sin que haya pagado los 70,000? Pues que nunca dijo que no. Pero tampoco nunca dijo que sí. Exactamente, o sea, Dicen que puedes el que calla decir, otorga. No, en derecho no aplica esa regla. El que calla otorga. El que calla no dice nada. ¿Es tácito? No. Tampoco es tácito porque no hizo algún signo que nos hiciera presumir que esto funcionó. Digamos, pero hubiera sido... tampoco lo rechaza porque el dinero está en la mesa, siempre. O sea, eso puede ser como a favor, o sea, no lo rechaza, o sea, ni siquiera hacer una demanda y decir no. Yo eso puedo presumir, o sea, si yo defendería a la persona, yo puedo presumir que entonces sí lo aceptó. No estás contestando, se entiende que te estás allanando. No, porque de manera voluntaria, ¿quién pone el dinero ahí? El que va a comprar, ¿no? El que va a comprar, el comprador, ajá. Te lo dice, ahí el dinero está donde tú lo dejas. Yo no te puedo decir, déjalo ahí, llévatelo. Tú decides de manera voluntaria dejar el dinero ahí. Pero el Ahora, que el que yo lo tenga, digamos, en mi radio en mi espacio de propiedad, no presume que yo lo haya aceptado, porque tú y en el supuesto de que existe una demanda. ¿En qué? Y en el supuesto de que exista una demanda y no existe una contestación, se entiende que la persona se está allanando, ¿no? Ah, no, pero ahí estamos hablando de otra cuestión, porque ahí son cargas procesales. Ahí la ley te dice, tienes 15 días para contestar. Si no contestas, se presumirá que estás aceptando todo lo que está. Aquí no hay una presunción legal. Es decir, si yo te dejo el dinero si yo te dejo el dinero para que tú lo tomes y no lo tomas, se presumirá que ya es tuyo. O si tú encuentras un vehículo afuera de tu casa, ¿se presume que ya es tuyo? No pudiera haber una presunción. Yo puedo decir, no, pues lo robaste porque yo nunca tomé el dinero y el dinero está ahí. O sea, yo como la persona que estoy vendiendo el vehículo, decirle, no, pues ahí está el dinero. O sea, yo ni siquiera lo toqué, ni te contesté que sí ni que no. O sea, tú tomaste esa decisión, pero no hay una manifestación o un consentimiento mío de ambas partes para que yo te haya vendido el vehículo. O sea, no podemos considerar, no podemos, él no puede, el comprador no puede alegar una aceptación tácita de la compraventa, porque tampoco se puede dar, o sea, esa aceptación, no hubo ningún acto, movimiento, signo inequívoco que nos hiciera presumir eso, porque él no toma el dinero, él no le entrega las llaves, o sea, distinto sería que, ok, dejas el dinero ahí, pero yo vendedor, te entrego las llaves. ¿Qué está? Ahí ya hay una voluntad de manera tácita, sin decirte que acepto los 60,000, yo, vendedor, te estoy entregando las llaves. Entonces, ahí ya presumiríamos que hay una aceptación tácita. Pero si él no hace ningún acto, no toma el dinero, no te entrego las llaves, es el vendedor quien las toma de donde están colgadas, entonces él no hizo ningún acto para llevar a cabo ese contrato. Entonces no hay ninguna manifestación ni verbal ni tácita del consentimiento, por lo tanto no puede existir ese contrato de compraventa. ¿Cómo se puede definir entonces esa persona que...? No,
el comprador estaría obligado a pagar la oferta. ¿Cuál es? Los 70,000 pesos. Para que se llevara a cabo ese contrato, tendría que pagar los 70,000 pesos. No se lleva a cabo, entonces regresa el vehículo. ¿No? Porque la oferta no se cerró. La oferta no se cerró, la Entonces se puede tomar como robo, como de... cuadraría, estaría tipificada del robo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Un derecho penal? Aunque te pongan el dinero enfrente y tú ya decidas si lo tomas o no. Sí se puede Pero, tomar como... Sí se puede ¿ustedes qué configurar dicen? el delito de robo. ¿Qué dice el delito de robo? El que sin el consentimiento del que legalmente lo pueda dar se apodera de un bien mueble. ¿Hay tipo penal aquí? Sí lo hay, ¿no? Se apoderó de un bien ajeno sin el consentimiento del que legalmente lo tiene que dar. ¿Si hubo eso? Claro que se da, ¿no? Entonces él puede, ok, te lo llevaste, no te preocupes. Ahorita voy y te denuncio. Tu dinero ahí está, pero yo no lo acepto. Porque esa no fue la oferta. La oferta está por 70,000 pesos. Y se da el robo y no el abuso de confianza, porque en el abuso de confianza, ¿qué es? Cuando la persona de manera voluntaria le entrega la posesión del bien. Aquí no hubo ninguna entrega. Él de propia autoridad o por propia decisión toma las llaves, deja el dinero y se lleva el vehículo. No hay entrega Y por parte dentro de... del abuso de confianza, no hay una línea delgada entre abuso de confianza y mala fe. como abuso de confianza y mala fe. No, hay Sí, abuso de no hay una confianza línea delgada cuando... entre... No, porque estamos utilizando conceptos de distintas áreas. La mala fe la podemos encontrar en el derecho civil. Y el abuso de confianza tiene sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Que se le haya dado la posesión y él disponga de ese bien obteniendo un beneficio. Es decir, tú me prestaste tu vehículo y yo lo vendí. Entonces, si hay una voluntad del titular, sí, la voluntad existe porque yo te lo presté, pero no te di la titularidad del vehículo. Y tú, sabiendo eso, vendiste el vehículo y obtuviste un beneficio. Ese es el abuso de confianza. ¿No? Sí tenías tú la posesión del vehículo, tenías el consentimiento de su legítimo propietario, pero solamente para utilizarlo, no para disponerlo. Y en el caso del robo es que tú te apoderes del vehículo sin el consentimiento de la persona que legalmente te lo pueda dar. Esas son las diferencias del tipo. ¿Y en la mala fe? Y la mala fe es que tú, conociendo te decía, esta es una figura del derecho civil, ¿no? Conociendo el daño o conociendo las circunstancias, omites transmitírselo a la otra parte y esta omisión le causa algún daño a la persona. Vamos a pensar que tú vas a vender una casa o tú vas a vender el vehículo y el comprador te dice, oye, ¿y qué tal está funcionando tu vehículo? ¿No tiene ningún problema mecánico? Y tú ya lo sabes. Tú ya sabes que el vehículo tiene problemas. Y tú dices, no tiene ningún problema. Es decir, estás actuando omiso. No le estás dando a conocer a tu comprador las cosas o las circunstancias que tiene el vehículo, que de saberlas él, posiblemente no lo compraría. Y tú omites esa información y por lo tanto le estás arrancando su voluntad, le estás ocultando información de mala fe, teniendo la intención de causárselo. No hay ningún actuar, sino solamente omites esa información. Que si él la supiera, a lo mejor cambiaría su decisión para comprar. Esa es una actuación de mala fe. Haces la omisión. No hay ningún acto material, solamente omites darle información. Eso podría considerarse como mala fe. ¿Vale?
Ok, siguiente elemento, el objeto. Aquí vamos a encontrar dos tipos de objeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Ok, ¿quién quiere participar, por favor? Yo nada más tengo, yo no tengo eso, yo tengo que el objeto es el bien o el servicio que son contemplados en el intercambio que ocurre en el contrato. Ah, ok, eso lo entenderíamos como el objeto indirecto. ¿Cuál sería el objeto directo? ¿Quién tiene el objeto directo? ¿Cuál es? Ya la facultad de dar, hacer y no hacer. Así es. El objeto directo es aquella obligación, ya sea de forma genérica, dar, hacer o no hacer, ¿no? Esa es la obligación que tiene eso es lo que el objeto de la celebración del contrato, el objeto primordial, de forma genérica, dar, hacer o no hacer. Ah, ok. Entonces, ese ya cualquiera de esas tres actividades lo tiene que hacer las partes. Ah, ok. Entonces, el objeto indirecto será la materialidad, lo que decía Jessica. Es en el contrato de compraventa, que es dar, entregar, en el caso del vendedor, entregar la cosa, entregar el bien que se le va a transmitir. En el caso del comprador, entregar el dinero, pagar el precio, ¿no? ¿Cuál sería una obligación de hacer? Sería dar el dinero, ¿no? Bueno, pagar. No, Pagar o no pagar. no, porque es esa es una cuestión de dar, ¿no? Tú ya le entregas, eso es dar, pagar el precio. ¿Cuál sería una obligación de hacer? Es decir, que se requiere de ti una actividad que realices. Como brindar un servicio o algo por el estilo. Como brindar un servicio. Por Así ejemplo, es. comprar Sí, como digamos un trabajo de obra. Ahí se está haciendo un servicio. Se está haciendo el Así es. trabajo, más que nada. Tú le pagas al, ¿cómo se le llama este? Bueno, tú le pagas a la inmobiliaria o le pagas al arquitecto, vamos, para que él te entregue el proyecto y la casa concluida, ¿no? Entonces es una obligación de hacer. Él te va a decir, yo por todo el proyecto y entregarte tu casa totalmente terminada, te voy a cobrar 2 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, el arquitecto se está obligando a realizar el proyecto y la construcción total de la casa. A lo mejor él va a celebrar otros contratos distintos, ¿no? Unos contratos con los albañiles, para terminar la construcción de la casa. Pero él tiene a su vez que entregarle al constructor, realizarle totalmente el diseño y realizarle la casa materialmente. Ese es un contrato de hacer. Otro, a lo mejor para tenerlo más claro, es un contrato de prestación de servicios. Yo me obligo a realizar, yo propiamente con mi conocimiento, me obligo a realizar el patrocinio de determinada persona en un asunto civil, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Yo te tengo que representar en ese juicio, ¿no? Es una condición de hacer. ¿A cambio de qué? De un precio. ¿Quién me lo va a dar? El cliente, ¿no? El que tiene el asunto. ¿A quién voy a representar? Entonces, él tiene una obligación de dar y yo tengo una obligación de hacer. ¿Sale? Ok. Entonces, hoy le dejamos hasta aquí. Tarea para la próxima clase. ¿Les queda pendiente el tercer punto o ya nos vamos a quedar ahí, profe? No, lo dejamos nada más que ya se nos va a terminar la clase, ya se nos terminó el tiempo. Entonces dejamos, el tercer punto ya es muy corto, lo vemos al inicio de la siguiente y vamos a ver elementos de validez de un contrato, esa es la tarea.
y vicios en la voluntad. Violencia, dolo, error, lesión, mala fe. Es lo que le preguntaba hace rato, ¿no? Así es eso. Mi duda, bueno, yo tenía esa duda porque pensaba que había una línea delgada entre la mala fe y el abuso de confianza. No. Son figuras totalmente distintas. A lo mejor pudiéramos considerar una línea delgada en el caso de la, bueno, no propiamente del abuso de confianza, sino en cuanto a en materia penal, en cuanto a la culpa a la culpa con representación y al dolo eventual. Ahí es donde se genera. En el caso de la mala fe, en el caso del abuso de confianza, no es muy probable que exista la mala fe por culpa, porque sí existe un conocimiento de que el vehículo pues no le pertenece, no puede haber un delito de abuso de confianza O en el fraude, por culpa. puede ser en el fraude que se haya una línea delgada entre mala fe y fraude. No te digo, no podemos mezclar la mala fe en un delito, porque esta es una figura del derecho civil. Entonces, en el fraude se puede dar como causa exculpatoria el error en la prohibición. O sea, yo pensaba que la cosa sí era, que el bien sí era mío, ¿no? Por X situación, y resulta que no. Ok, entonces ya está la tarea, es esto, y efectos de la falta de algún elemento en el contrato. Efecto de la falta de algún elemento en el contrato. Como les decía, puede ser que sea inexistente o puede que adolezca de nulidad del contrato. Ok, entonces les dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Bonita tarde. Profe, Sí. ¿sí puedo tomarme asistencia? Es que tuve problemas con mi internet. Ok, sí, lo considero. Gracias, profesor. Muy bien. Hasta luego, pues que estén bien, cuídense mucho.